Estás viendo T13 Digital PM. Estamos de regreso con las informaciones cuando son las 5 de la tarde con 11 minutos y a propósito del mega operativo realizado en contra del Tren de Aragua, queremos conversar con Pablo Ceballos, experto en seguridad pública y crimen organizado. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Te presentamos también consultor para distintos organismos internacionales, ¿cierto? Las Naciones Unidas, por ejemplo, y autor del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Chantal. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Para que comencemos, cuéntanos primero lo que te parece esto que se ha conseguido hoy día de manera simultánea en distintos operativos, allanamiento, la detención de parte de los piratas del Tren de Aragua, otra de las células que estamos conociendo que tiene esta organización criminal. Bueno, es una muy buena noticia, indudablemente. Yo creo que lo que estamos observando es una operación conjunta llevada o dirigida por la Fiscalía, pero que integra en forma bien especial a las dos policías y también a Gendarmería de Chile en procedimientos conjuntos. Quizás es la mejor forma de dar respuesta a una amenaza de esta naturaleza por parte del Estado, donde sus órganos participan activamente, en forma secreta, silenciosa, para golpear fuertemente a estas estructuras. Sin embargo, dicho esto, la estructura que se golpea, los piratas del Tren de Aragua, podríamos definirla como una de las estructuras matrices de la presencia de esta organización criminal en Chile o de este complejo criminal en Chile. No es cualquier estructura, es una de las más importantes de la línea directa de la cárcel de Tocorón y probablemente hay que observar el efecto que va a tener en su propia resiliencia criminal este golpe. Y a tu juicio y en tu análisis, ¿qué efecto precisamente podría tener este duro golpe? Bueno, yo creo que es un golpe a la estructura, no sabemos si es un golpe a sus economías ilícitas, probablemente lo vamos a ver que no van a operar en las economías ilícitas que tenían desarrollando en el medio libre, ¿no es cierto?, en las calles, pero hay que ver qué impacto tiene en la resistencia de nuestro sistema carcelario, la presencia de esta cantidad de integrantes con estos liderazgos definidos y qué efectos pueden tener, como digo, en nuestro sistema penitenciario, en las cárceles. El Tren de Aragua es una estructura criminal que surgió desde las cárceles y por lo tanto tenemos que entender que ellos están más capacitados que el organismo de las organizaciones criminales chilenas para mantenerse, sobrevivir y generar nuevas economías ilícitas dentro del mundo carcelario. Y me gustaría preguntarte a partir de eso, porque claro, uno ha escuchado por otros temas, desde mismos integrantes, miembros, trabajadores de Gendarmería que dan cuenta de cómo la realidad carcelaria ha cambiado en el último tiempo, de qué manera esa realidad que se vive dentro de los penales está definiendo el crimen o la criminalidad que se vive en nuestro país, o es al revés, la criminalidad del país es la que está alterando esta realidad dentro de los penales. Bueno, creo que esa es una gran pregunta. Yo creo que tenemos que empezar a definir cuáles son las respuestas, pero podemos esbozar ciertas ideas. En los últimos 30 años, las organizaciones criminales de origen transnacional más violentas, más poderosas, que han afectado más de un país, que han afectado zonas, controlado territorio, han surgido desde las cárceles. Por lo tanto, una de ellas es este complejo criminal denominado el Tren de Aragua. Y la gente que se está detenida, que ha sido identificada en delitos tremendamente graves, secuestro y homicidio, incluso de ciudadanos extranjeros en nuestro territorio, estas personas van a llegar a cárceles chilenas. Hemos ido aprendiendo desde un tiempo a la fecha que la presencia de estos sujetos en nuestro sistema penitenciario es un riesgo y tengo entendido que Gendarmería, que el sistema penitenciario en sí mismo lo sabe. El tema es cuánto podemos resistir a estos criminales que se han acostumbrado a sobrevivir y a desafiar al Estado dentro de las cárceles. Y probablemente no tenemos una respuesta ahora, la vamos a ir viendo. Sin embargo, hay cosas que nos tienen que llamar la atención. Este motín que tuvimos el año 2024 reiterado en el REPAS, ¿se acuerdan ustedes? Propiciado por integrantes del Tren de Aragua, que duró más de lo que normalmente dura un motín, que además desafió al Estado incorporando otras estructuras criminales, entre ellos, por ejemplo, los pulpos del Perú, son señales de lo que los criminales están dispuestos a hacer dentro de nuestras cárceles. Y el Estado no puede bajar las manos ni dejar de poner atención en este tipo de señales. Pablo, uno agradece estos golpes porque dan cuenta además de investigaciones que van teniendo éxito y se logra en la medida ya ir avanzando en lo que queremos todo, que se aclare y finalmente se dé con los responsables, sean personas individuales, sean grupos como en este caso. Pero una segunda aspiración de la gente en general es que golpes como este ayuden a que la criminalidad baje. Y en ese sentido, cuando se hacen estos operativos, cuando se detienen a estos líderes, a estos cabecillas, ¿eso va ligado a un descenso en actos delictuales? ¿Podría esperar eso la población?
O sea, es claro, es un anhelo que todos tenemos. Sin embargo, los anhelos a veces chocan con la realidad. Las estructuras criminales que hoy día operan en América Latina están tremendamente integradas tanto en el medio libre, en las calles, como dentro de las cárceles. Por lo tanto, uno hace hincapié en que el sistema carcelario, el sistema de cómo vamos a tener a estas personas en este proceso penal, ¿no es cierto?, para llegar a un juicio, las condiciones que existen son tan importantes. Pero yo creo que el verdadero o uno de los tantos éxitos que tiene este operativo es que nos demuestra como país que somos un país tremendamente confiable para hacer operaciones internacionales, ¿no es cierto? Bueno, no te olvides que está la captura de un sujeto en Estados Unidos también por parte de la investigación del fiscal Barros y el equipo. Eso nos demuestra como un país confiable, un país tremendamente útil, porque no olvidemos que Estados Unidos también está teniendo la amenaza del Tren de Aragua cada vez más fuerte, con muchas células operando allá, y por lo tanto este intercambio nos puede ayudar a enfrentar de mejor forma. La criminalidad en red solo puede combatirse con una lucha en red, con socios confiables, con alianzas público-privadas que nos puedan ayudar a entender cuál es la afectación que tienen realmente estas organizaciones criminales. Yo esperaría, me atrevería a pensar que ciertas facciones del Tren de Aragua con este golpe van a disminuir su actividad criminal y violenta en las calles. Sin embargo, esos territorios no van a quedar libres, por así decirlo, si el Estado no los interviene. Y alguien va a venir a ocupar ese espacio que queda libre, y eso es probablemente el inicio de nuevas pugnas con nuevos actores criminales, con nuevos grupos que se vayan integrando. ¿Y esa disminución de la actividad violenta en las calles va a ser, crees tú, o por lo que conoces me refiero de estas bandas, debiera ser de momento para entregar alguna señal como de ya no estamos operando aquí, o porque se van a mover a otras partes en donde, como para sorprender de alguna forma, porque ya saben que están operando en este territorio? Mira, la criminalidad organizada que observamos en América Latina en su conjunto, y que Chile es parte de esta observación, tiene estas características donde los grupos criminales, cuando son golpeados fuertes, disminuyen su actividad operativa manteniendo las que les generan menos riesgo. La extorsión, por ejemplo, es uno de sus casos. El tráfico de droga, el contrabando de cigarrillos. Esas son algunas de las economías ilícitas que mantienen porque tienen un poco menos de riesgo. Pero cuando el golpe es muy fuerte, el espacio territorial que estas organizaciones dominan o controlan queda, entre comillas, vacío si el Estado no ocupa ese espacio, si no lo recupera rápidamente. Y en la no recuperación es donde existe la posibilidad que otras estructuras criminales ingresen y generen un ciclo de violencia para la gente igual, pero para los investigadores un ciclo de violencia distinto, porque son otros los componentes y actores criminales que están detrás de eso. Ahora, Pablo, tú hablabas de la necesidad de que se intervenga además el sistema carcelario. ¿Se hace más necesario que nunca entonces recintos penitenciarios donde las medidas de seguridad sean extremas y se pueda aislar a estos cabecillas, a quienes operan desde las cárceles y quienes generan también toda una estrategia de acciones en el territorio? Lo que yo pienso, Cristian, es que más allá de la construcción de cárceles, lo que necesitamos es una modificación rápida y seria de nuestro sistema penitenciario. Porque uno puede construir muchas cárceles. De hecho, en investigaciones de campo que yo he realizado en Ecuador, hay muchas cárceles que están siendo controladas por el crimen organizado, cárceles relativamente nuevas. Por lo tanto, lo que necesitamos es un sistema que cambie el sistema penitenciario, una forma de ver el sistema penitenciario diferente para poder segmentar y clasificar bien a los integrantes, a las personas integrantes de los grupos criminales, separarlos de la población penal que no está adscrita a estructuras criminales, ¿no es cierto? Y de esa forma evitar el reclutamiento forzoso que se produce dentro de las cárceles. Y ese reclutamiento forzoso termina potenciando las estructuras criminales. Por lo tanto, es una observación o un cambio, una modificación en bloque de muchas alternativas que hoy día podemos hacer para mejorar el sistema penitenciario, para definir cuál es la institución penitenciaria que queremos para los próximos 30 años. Y en esas discusiones vienen temas muy sensibles, como por ejemplo las asociaciones gremiales que existen en Gendarmería, como por ejemplo la carrera funcionaria de un gendarme, si necesitamos separar Gendarmería del servicio de reinserción social. O sea, hay muchos desafíos que hoy día tienen que entrar en discusión en la discusión pública. Y quisiera preguntarte por algo que lleva un poco quizá de alguna manera al inicio o al origen, que tiene que ver con la sorpresa de algún modo que hemos tenido en el último tiempo, al darnos cuenta que hay adolescentes, que hay jóvenes, que hay niños que están siendo de alguna manera involucrados, ya sea como víctimas muchas veces en medio de balaceras que pierden allí la vida, o como parte activa de los grupos. Aquí están reclutando a personas para ser parte de estas bandas de crimen organizado. Sí, Chantal, yo creo que ese es uno de los componentes más dramáticos de la ola de criminalidad organizada que se observa en la región. La criminalidad organizada se diferencia de la delincuencia común, incluso de la delincuencia organizada, por su interés en permanecer en el tiempo.
Y por lo tanto, en ese interés de permanecer en el tiempo, el reclutamiento temprano de niños y adolescentes es fundamental, si no, no van a lograrlo. Y nosotros tenemos condiciones como país que lamentablemente propician eso. Tenemos un fenómeno de desescolarización muy fuerte desde la pandemia, que no hemos ido, o no tenemos estadísticas reales si efectivamente los niños están asistiendo al colegio a el desayuno y el almuerzo, o están asistiendo a clase. Y por lo tanto viene la pregunta que es de fondo, los incentivos. ¿Cuántos incentivos existen para una joven, un niño, un adolescente en un sector marginal para ingresar a un circuito criminal, y cuántos incentivos tiene el Estado para que no lo haga? Y yo creo que ese es el desafío, porque hoy día hablamos de invertir mucho en seguridad, aumentar la cantidad de nuestros policías, nuestros fiscales, mejorar las cárceles, que por cierto es tremendamente importante, pero creo que hay que incorporar en esa discusión cómo mejoramos la educación, cómo generamos política de educación para la legalidad, para lograr que ese sentido criminal disminuya. Y yo creo que ese es el desafío, y es una excelente pregunta, y es un tema que hay que hoy día poner en la discusión pública. Sí, recuperar territorios, tener programas especiales para evitar todo aquello, todo el ambiente que se genera al momento de este reclutamiento que hay de niños y jóvenes permanentemente, y que los observamos en cada uno de los hechos delictuales. Prácticamente cuando los informamos siempre hay algún joven, algún menor de edad ahí. Ahora, Pablo, tú hablabas de la necesidad de combatir también el crimen organizado a nivel ya regional, y en ese sentido, ¿cómo ves? Y si hay, tú hablas de la presencia ya del Tren de Aragua en Estados Unidos de manera importante. Esta nueva administración que asume, que en su primera declaración, Donald Trump en particular, dice: no necesitamos a Latinoamérica. Uno entiende que no hay preocupación por generar vínculos en distintas áreas, y entre ellas una tan importante como esa es la seguridad. Eso ¿desfavorece el que se pueda actuar de manera conjunta, coordinada entre los países? Mire, yo siento que a veces los líderes políticos pueden emitir opiniones que en su momento están dadas por un contexto, pero la institucionalidad de los países a veces hace lo que el líder político no está diciendo. Yo creo que las institucionalidades van a seguir funcionando. Los intercambios de información entre países confiables para la lucha del crimen organizado es fundamental. Sin eso no se puede luchar. Ningún país puede entender el crimen organizado como un problema natural propio, es un problema regional, global. La economía ilícita, por ejemplo, de la producción de cocaína, necesita puertos para ser enviados a mercados asiáticos, europeos. Bolivia, que es un productor de cocaína, no tiene puertos, por lo tanto necesita integrarse con otras comunidades. Y lo que siento es que el desafío hoy día es un poco más amplio, más allá de la vinculación entre estados, entre países. También hay que incorporar al mundo público y a la sociedad civil en comprender el fenómeno que está detrás del crimen organizado que hoy día observamos. Y ese fenómeno no es nada más ni nada menos que la pérdida de la democracia y del Estado de Derecho, porque en las sociedades más cansadas surgen las ideas de gobiernos que son un poco más autoritarios y que prefieren eso que vivir en el crimen organizado. Entonces, lo que tenemos que nosotros integrar es generar una institucionalidad como país, que la tenemos muy fuerte, buscar los socios más confiables para la lucha del crimen organizado, para capacitar a nuestra policía, para mejorar a nuestros fiscales, para tener políticas diferentes como la educación para la legalidad en los colegios. Y yo creo que tenemos una oportunidad, todavía hay un lapso de tiempo en nuestro país para hacer algo positivo y para lograr disminuir el avance tan rápido que ha tenido el ingreso del crimen organizado en nuestro país. Pablo Ceballos, experto en seguridad pública y en crimen organizado, queremos agradecerte este contacto que has tenido con nosotros en T13 Digital PM, analizando estas detenciones y operativos que ocurrieron durante la jornada acá en nuestro país y también sabemos en otras partes del continente. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, nos vemos pronto. Nos vemos, buenas tardes. Cuando son las 5 de la tarde con 25 minutos, nos vamos a separar un instante y ya regresamos con más noticias.